Tu país podría estar en la mirada de Putin, quien busca expandir el poderío de Rusia por todo el mundo. Esto es algo que ha quedado más que claro, al ver las decisiones que el presidente ha estado tomando en los últimos tiempos, pero pese a ello, aún no está claro por qué está intentando hacerlo. ¿Qué es lo que quiere conseguir realmente? ¿Siempre fue así? ¿Quién es Putin como político? Al resolver esas dudas, podremos tener una mejor idea de las razones de sus acciones. Es por ello que en este video vamos a hablar de algunas cosas que tienes que conocer de él para entender el panorama político que podría afectar muy pronto a tu país. Se discute mucho sobre la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania. Es imposible saber con seguridad cuáles son sus motivaciones exactas, pero echarle un vistazo a su vida y a su carrera va a ayudarnos a comprender mejor. Lo primero que hay que saber es que Putin creció en Leningrado, conocido ahora como San Petersburgo. Desde muy joven deseaba ser espía. Según algunas fuentes, llamó por primera vez a las puertas de los servicios de seguridad soviéticos, cuando aún estaba en la escuela. Le echaron, pero más tarde Putin diría que se había inspirado en películas e historias que había oído sobre el KGB. Putin estudió Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, que en aquellos tiempos era un buen lugar para quienes querían convertirse en espías. Se licenció en 1975 y finalmente ingresó en el KGB, donde permaneció hasta principios de la década de 1990, cuando la agencia se disolvió, junto con el colapso de la Unión Soviética. Se vio influido por el pensamiento que se produjo hacia finales de la década de 1980, cuando la gente estaba más preocupada por el poder y el dinero, que por la ideología comunista o cualquier objetivo superior. Putin empezó su carrera en el KGB, el servicio secreto de inteligencia de la antigua Unión Soviética, que operaba dentro y fuera del país. Eso es algo importante para entender quién es, pues algunas de las tácticas políticas más turbias que hemos visto en Rusia bajo el mandado de Putin, proceden directamente de las costumbres del KGB, como los asesinatos y los envenenamientos. El asesinato de Polikovskaya como un asesinato arreglado, provocó la condena internacional del Kremlin. La investigación del Reino Unido sobre la muerte de un exespía ruso en Londres afirma que el presidente ruso Vladimir Putin probablemente aprobó el asesinato de Alexander Litvinenko. Ahora bien, Putin siempre ha rechazado las acusaciones de que está personalmente vinculado a este tipo de incidentes, pero muchos expertos afirman que esto no cuadra. Dado cómo funciona el Kremlin, cualquier movimiento importante realizado por el gobierno o cualquier otra organización estatal, es ordenado directamente por Putin o permitido por él. La segunda gran cosa que hay que saber sobre Vladimir Putin es cómo se siente respecto al colapso de la Unión Soviética, porque esto afectó a su visión del mundo. Se remonta nuevamente a su época en el KGB. A mediados de los años 80, Putin fue destinado a Dresde, en lo que entonces era Alemania Oriental, un estado satélite soviético. Es difícil saber exactamente qué hizo Vladimir Putin durante la Guerra Fría, porque hay distintas versiones de su historia y el KGB era muy reservado. Pero a grandes rasgos, se sabe que era un oficial de nivel medio que coordinaba entre el KGB y la Stasi, el servicio de inteligencia de Alemania Oriental. Era una época en la que todo estaba cambiando muy rápidamente. En Alemania, la Unión Soviética empezaba a desmoronarse. Grandes protestas estaban derribando varios gobiernos comunistas en Europa del Este. Y entonces, en noviembre de 1989, cayó el mayor símbolo de la división de la Guerra Fría entre el Este y el Oeste, el Muro de Berlín. Lo que siguió fue una especie de batalla campal, que pronto llegó a Dresde. Los manifestantes saquearon el edificio de la Stasi, y amenazaron con asaltar el edificio del KGB situado enfrente, donde Putin estaba de servicio. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Llamó a una unidad del ejército soviético cercana para pedir ayuda, pero le dijeron que no podían hacer nada sin una orden de Moscú. Y Moscú guardó silencio. Esa respuesta parece haber perseguido a Putin desde entonces. Tenía la sensación de que el país ya no existía. Estaba claro que la Unión estaba afectada y que padecía una enfermedad terminal sin cura, que era la parálisis del poder. Estaba este grupo soviético que, hasta cierto punto, era privilegiado por vivir en Alemania Oriental. Querían volver a casa, San Petersburgo, pero no tenían nada a lo que volver. Para gente como Putin, que había hecho toda su carrera trabajando en el KGB para una de las grandes superpotencias mundiales, debió de ser una época muy desorientadora.
Y es que para diciembre de 1991, la Unión Soviética ya no existía. En su lugar quedaron 15 países independientes, incluida Rusia, dirigida por el presidente Boris Yeltsin. Más tarde, cuando Putin era presidente, resumió lo que pensaba de todo aquello. Dijo que fue una época caótica. El crimen organizado llenó el vacío de poder dejado por el Estado soviético que se desmoronaba. Rusia pasó de repente de tener una economía comunista muy controlada a una economía a merced del libre mercado. Hubo algunos grandes ganadores, como los oligarcas, un pequeño grupo de hombres de negocios, que se hicieron súper ricos al asegurarse la propiedad de los activos del Estado soviético y precios grotescos. Pero para la mayoría de los rusos de a pie, la vida era realmente dura. Las penurias económicas fueron muy graves. Hubo una hiperinflación durante 2 años que acabó con los ahorros de la gente y generó una gran incertidumbre sobre el futuro. Lo siguiente que hay que saber sobre Putin es que su vida fue como una montaña rusa en la década de 1990. Recibió mucho crédito por restablecer el orden tras convertirse en presidente en el año 2000. Pero primero, repasemos cómo llegó a la cima. La trayectoria de Putin hasta el cargo de presidente de la Federación Rusa fue impresionante. Cuando Putin regresó de Alemania Oriental, consiguió un empleo trabajando para el alcalde de Leningrado, Anatoly Sobchak, que era su antiguo profesor de Derecho. Y Putin se ganó la reputación de conseguir que las cosas se hicieran. Era muy eficaz y muchos empresarios decían a menudo que es un placer tratar con él, porque consigue que se hagan los negocios. Pocos años después de convertirse en teniente de alcalde, Sobchak perdió unas elecciones y Putin se quedó sin trabajo. Se fue a Moscú para unirse a la administración del presidente Yeltsin como jefe adjunto de personal y director del FSB, que era el sucesor del KGB. Entonces Yeltsin nombró a Putin primer ministro. Un mes después, una serie de atentados con bomba en apartamentos mataron a unas 300 personas. El gobierno culpó a los separatistas chechenos de los atentados, pero algunos periodistas e historiadores han sugerido que el FSB era el verdadero responsable. En respuesta a lo ocurrido, Rusia invadió Chechenia. Se consideró que Putin estaba al mando de la invasión, y su popularidad se disparó en contraste con la impopularidad del presidente Yeltsin. A Yeltsin se le consideraba enfermizo, alcohólico, una marioneta de Occidente y que estaba controlado por los oligarcas. En la Nochevieja de 1999, Yeltsin dimitió como presidente y nombró a Putin presidente en funciones. 3 meses después, hubo elecciones y Putin se convirtió en el presidente oficial. Se habló mucho de devolver el orden y la estabilidad al país y de reconstruir el Estado. Esto significaba que se pondría fin a cosas como los asesinatos planificados y otros delitos. Putin también persiguió a los oligarcas. De repente, muchos de ellos se vieron acusados de delitos como fraude o evasión fiscal. Fue el fin de la época en que se consideraba que los oligarcas controlaban el gobierno. Estaba claro que Putin estaba al mando y que los oligarcas ya no debían participar en política. En esta época, durante los primeros años de la presidencia de Putin, la economía rusa empezó a ir realmente bien. Los precios del petróleo y de otras grandes exportaciones rusas subían rápidamente. La economía creció una media del 7% anual entre 2000 y 2008. Y el número de personas que vivían en la pobreza se redujo en más de la mitad. Así que, cuando el nivel de vida se disparó, es fácil entender por qué la gente pensaba que Putin era un gran político. Eso es lo que ocurrió a mediados de la década de 2000. Putin estaba al mando, era popular y la economía estaba en auge. Y es entonces cuando empezamos a comprender mejor las ambiciones de Putin en la escena mundial, que es lo siguiente que debes saber. Putin quería restaurar lo que considera el lugar que le corresponde a Rusia en el orden mundial. El sueño de Putin es construir sobre el espacio postsoviético. Algo así como una unidad modernizada de antiguas repúblicas soviéticas, que sea capaz de defender sus intereses y de desempeñar un papel mucho más serio en la política internacional. El problema para Putin es que muchos de esos antiguos países soviéticos, especialmente en Europa del Este, no comparten su sueño. Muchos han sido más partidarios de unirse a alianzas occidentales como la Unión Europea y la OTAN, y Putin lo ve como una amenaza para Rusia y su misión. Su opinión es que Occidente está yendo demasiado lejos. Y eso se hizo evidente alrededor de 2004, con las revoluciones de colores. Fueron levantamientos populares en todo el antiguo espacio soviético, en lugares como Ucrania y Georgia.
El Kremlin vio de repente la mano de Occidente intentando cambiar gobiernos, y esto se convirtió en una amenaza para el gobierno ruso. La primera advertencia se produjo en la conferencia de Múnich de 2007. Esto se convirtió en una confrontación que empezaba de forma bastante obvia y visible. Putin encontró formas de reafirmar el poder de Rusia, invadiendo antiguos territorios soviéticos como Georgia en 2008 y Ucrania en 2014. Estos movimientos parecen haber sido populares entre los rusos, especialmente la anexión de Crimea. Crimea añadió legitimidad a esta retórica y demostró que Rusia es fuerte. La gente ve a Putin como un líder poderoso que promueve los intereses rusos, y hace que la gente se sienta orgullosa de ser rusa. La invasión de Ucrania por Putin en febrero de este año parece haberle ayudado a hacerse aún más popular. Una encuesta reciente mostraba que el 83% de la gente apoya a Putin, pero algunas personas se preguntan si esa cifra es exacta o no porque, tras más de 20 años en el poder, Putin tiene un sistema de control casi total. Lo último que debes saber es que, cuando Putin llegó al poder, empezó a desmantelar a los actores o instituciones independientes. Esto condujo a un sistema donde no tiene oposición política, especialmente en los últimos años, en los que sus principales oponentes políticos están en el exilio, en la cárcel o muertos. Putin también se ha asegurado de que los medios de comunicación rusos no le cuestionen. A principios de la década de 2000, el Kremlin se hizo con el control de las grandes cadenas de televisión, que era la principal fuente de noticias para la mayoría de los rusos. Podían asegurarse de que toda la identidad del Kremlin fuera mostrada a su audiencia, y también de que se construyera un culto en torno a la personalidad de Putin. Vemos entonces a una Rusia más aislada del resto del mundo. El gobierno controla la información que la gente puede obtener, y vemos a un presidente que también está aislado. Putin siempre se ha rodeado de personas en las que confía, pero ahora no está claro si recibe información precisa o si siquiera escucha lo que dicen. El sistema actual es uno en el que Putin toma todas las decisiones, y solo se rodea de personas que están de acuerdo con él. No está claro si esto le hace más fuerte o más débil políticamente. Parece que tiene previsto permanecer en el poder durante algún tiempo. En 2020, cambió la constitución para poder presentarse a otros 2 mandatos consecutivos. Así que técnicamente podría estar en el poder hasta 2036. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.